Buenos días chicos, comenzaremos con la clase del día de hoy. Comenzaremos a entrar de lleno a lo que es cálculo diferencial o pensamiento matemático 5 en la nueva currícula de bachillerato. Vamos a ver dos reglas básicas de derivación. Primero, derivada de una constante y derivada de x con respecto a x. Para ello retomaremos primero información que ya hemos visto anteriormente y expandiremos nuestros conocimientos respecto a la derivada. Bien, ya hemos hablado de la terminología de sobre de, que se lee derivada, y recuerden que en la parte de arriba se escribe la función que se puede representar como y y se lee derivada de y con respecto a x, o puede ser derivada de la función con respecto a x. Esta no es la única simbología, existe más de una. Otra simbología la podemos ver aquí en azul. Como ya es costumbre el trabajar funciones, muchas veces únicamente se escribe la variable dependiente, que suele ser la letra y. Cuando se deriva una función, podemos representar la primera derivada escribiéndole una comita o un apóstrofe. Entonces, si yo veo en un texto y', significa que es la primera derivada de una función. Si yo encuentro de igual forma en un texto y' o la y con las dos comitas, significa que estamos viendo la segunda derivada de una función. Si yo, en lugar de poner una comita o dos, escribiera 3, significaría que es la tercera derivada de la función. Lo mismo aplica para la expresión más común para una función, la cual es la que vemos aquí en azul más fuerte. F de x. A la f le puedo poner igual la comita o el apóstrofe. Entonces, la primera derivada de x, de la misma forma, una doble comita significa la segunda derivada. Otra forma que ya no se emplea tanto es utilizar los números romanos. Obviamente el número 1 representará la primera derivada, el 2 la segunda y así sucesivamente. Hasta ahora, en la actualidad, lo más común es ocupar la comita en la y nada más. Sin embargo, en algún momento tendrán que consultar bibliografías y textos en donde indican las derivadas utilizando los números romanos. Bien, veamos un ejemplo de cómo se escribe una derivada. Como ya mencioné, dy sobre dx se lee derivada de y con respecto a x o derivada de la función con respecto a x. Aquí tengo mi función, dice si y es igual a x al cuadrado. ¿Cómo voy a empezar a resolver? Pues sencillo. En lugar de la y, voy a escribir la igualdad de la y. Si se dan cuenta, y es igual a x cuadrado, entonces quito la y pongo x al cuadrado y se lee derivada de x al cuadrado con respecto a x. Esto es lo introductorio básico. Pasemos a ver las primeras dos fórmulas. Derivada de una constante. Si se dan cuenta, tengo la misma simbología, solo que ahora en lugar de tener la y, me apareció la c. Recuerden que una constante se representa por dos letras, por la letra c o por la letra k, que la tengo aquí resaltada en color diferente. Y una constante puede ser un número, una letra. Recordemos que es de la A hasta antes de la K, o puede ser una letra del alfabeto griego. Puede ser pi, cuyo valor es 3.1416 y lo tenemos aquí. Pero pasemos a ver ejercicios. Mi primer función a derivar y igual a 3, entonces escribo
Derivada de y con respecto a x es igual. En lugar de y, recuerden que escribo su valor. La derivada de 3 con respecto a x, y como 3 es una constante, pues vale 0. Siguiente ejemplo, y vale 2. Tengo lo mismo. Derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de 2 con respecto a x. ¿Por qué de 2? Pues porque y vale 2. Recuerden que se sustituye. Y la derivada de toda constante es igual a 0. ¿Qué sucede si mi constante es negativa? Pues es exactamente lo mismo. La derivada de toda constante es 0. Si se dan cuenta aquí, y es igual a menos 5. Tendremos la derivada de menos 5 con respecto a x es igual a 0. Vamos con una constante representada por una letra. Y es igual a pi. Derivada de pi con respecto a x va a ser nuevamente 0. Y pasemos a ver la siguiente derivada, que también es muy sencilla de recordar. La derivada de x con respecto a x. La variable que se trabaja con mayor frecuencia en toda el área de las matemáticas es x, y cálculo no es la excepción. Recordemos dos cosas. Mi x es mi variable independiente, y la x de aquí abajo me indica con respecto a quién se va a derivar. Entonces, solamente cuando se deriva x con respecto a x, su derivada va a ser 1. Podríamos derivar x con respecto a y, x con respecto a z, a cualquier otra letra, pero cuando es x con respecto a x, su valor es 1. Aquí lo vemos nuevamente, la misma expresión. Realmente no hay muchos ejercicios porque siempre el resultado va a ser lo mismo. Entonces es el único ejercicio. Y es igual a x. Recuerden que en lugar de y escribo su valor. Derivada de x con respecto a x es igual a 1. Y a mi mano derecha tenemos las expresiones que ya hemos visto. Y sería todo por esta breve clase. Gracias, chicos.